Buenas oyentes de Voces de Lucha. En este programa vamos a hablar acerca de cómo comienza este año en algunas cuestiones que tienen que ver con la situación económica y social de nuestro país, de cara, por supuesto, a lo que va a ser ya en pocos días el cambio de gobierno. En primer lugar, vamos a referirnos a una de las situaciones más graves que tiene que ver con el tema del hambre en el Uruguay. Un tema de que obviamente poco se habla porque a ninguna parte del sistema político le conviene hacerlo, ya que absolutamente todos los sectores políticos que han ocupado diferentes espacios de gobierno son responsables de que un altísimo porcentaje de nuestra población pase hambre, no tenga lo suficiente para comer. No ya hablar de lo que son los bajos salarios, etcétera, etcétera. A fines del año pasado, el Instituto Nacional de Estadística, el gobierno mismo, plantea un estudio donde informa de lo que tiene que ver con lo que ellos llaman la inseguridad alimentaria. Es decir, básicamente con la situación del hambre en nuestro país. Ustedes saben que los organismos internacionales como la FAO, etcétera, organismos imperialistas, por supuesto, califican el concepto de hambre hablando de inseguridad alimentaria, y hablan de inseguridad alimentaria grave o inseguridad alimentaria leve. En general, cuando se habla de inseguridad alimentaria grave, ya es cuando se habla directamente que las personas no acceden a la posibilidad de comer, y cuando se habla de inseguridad alimentaria en general, se habla de que son personas que saltean comidas, dejan de comer alimentos en algún momento debido a que no tienen los recursos para hacerlo. Pues bien, en nuestro país ese indicador se viene manteniendo desde hace años en el entorno del 15%. Cada gobierno que ha entrado, los del Frente Amplio, los de la coalición, celebran algún año que pasa de ser del 15 al 14 o del 14 al 13,7, etc. Pero la cuestión es que hay justamente una cuestión estructural en este tema que tiene que ver con que de cada 1000 personas de nuestro país, 150 enfrentan problemas para poder asumir la alimentación directamente. Y esta cuestión, por supuesto que no solamente no ha estado presente en la campaña electoral, sino que es algo que no se ha tocado por ninguno de los gobiernos, es una cuestión, como decíamos, estructural, tiene que ver, está totalmente vinculado con los bajos salarios, tiene que ver con la superexplotación laboral a la cual se somete a la clase trabajadora de nuestro país. Ese 15%, como decíamos, de personas que enfrentan inseguridad alimentaria en nuestro país, como decíamos, es una cifra estructural. El próximo gobierno del Frente Amplio va a asumir, y cuando termine dentro de 5 años, esa cifra se va a mantener estable, como decíamos, con alguna pequeña fluctuación. En lugar de capaz de ser el 15, pasa a ser el 14,4 o el 16, pero es en ese entorno que se viene manteniendo hace años, como decíamos. Está vinculado con otros elementos que se pueden considerar y que tienen que ver con, justamente con la situación de pobreza, la situación terrible que vive la clase obrera de nuestro país. Hay otros indicadores y que también tienen que ver, son interesantes de verlos, y son terribles de verlos, y tienen que ver también con la alimentación. Justamente a fines de año pasado también se publica un informe, en este caso un informe internacional de la FAO, donde señala el hecho de que Uruguay está entre los 3 países, está en el podio de Sudamérica, con mayor porcentaje de personas que no accede a una dieta saludable debido a los precios. Si bien decíamos que la inseguridad alimentaria, o sea, el hecho ya de pasar directamente hambre, ¿no? De tener que algunos días por lo menos no poder completar las comidas, afecta al 15% de la población. En el 2023 había sido un 15,7, en el 2024 es un 15,1, anda en ese entorno. En lo que tiene que ver con el acceso a una alimentación saludable, es decir, con los nutrientes adecuados, etc.,
es mucho peor la situación. El último informe presentado, que data del año 2022, habla de que un 36% de la población en Uruguay no puede acceder a una alimentación saludable debido al costo de la misma. Es decir que más de un tercio de la población, más de una de cada 3 personas de nuestro país, no puede acceder a comer una alimentación adecuada. Esto genera, por supuesto, innumerables problemas de todo tipo, ¿no? Desde lo clásico que uno asocia con la mala alimentación, que tiene que ver con la delgadez extrema, la desnutrición, problemas de aprendizaje, problemas cognitivos, retrasos en el desarrollo, etcétera, sobre todo en los niños. Pero también presenta otro fenómeno que aparentemente sería como algo paradojal, que tiene que ver con la enorme incidencia que tiene la obesidad, con todos los enormes problemas que trae aparejado a nivel de salud, etcétera. Justamente debido a la mala alimentación a la cual se debe recurrir cuando los recursos para acceder a una alimentación adecuada, nutritiva, no están presentes. Cualquier análisis que se haga de la realidad del país que no tenga en cuenta estos elementos, que son estructurales, que tienen que ver con algo que se ha mantenido en todos los gobiernos y que se seguirá manteniendo con el actual gobierno de Frente Amplio, y bueno, va a estar despegado de la realidad. De la misma manera que, como decíamos, no se puede separar esto de lo que tiene que ver con la situación salarial. En el 2024, hablando del 2023, el PIT-CNT se sorprendía de que 1 de cada 3 trabajadores cobraba menos de 25.000 pesos. Casualmente hace un año que en el 2022 el PIT-CNT había firmado la rebaja salarial para 700.000 trabajadores privados, firmándosela en tiempo récord al gobierno de la calle Pou durante la pandemia. No dice nada el PIT-CNT en ese momento de que un salario de 25.000 pesos en el 2023 equivale a los famosos 10.000 pesistas de los gobiernos de Mujica, ya por los años 2010-2011. En definitiva, otro tema estructural, el bajísimo nivel de los salarios que se viven en el Uruguay. Porque esos 25.000 pesos en el 2023 equivalen a poco más de 26.000 pesos a principios de este 2025. Y es lo que gana la mayoría, un tercio, de la clase trabajadora de nuestro país. Lo que tiene que ver con la mayoría de los trabajadores del sector servicios, del sector de comercio, etcétera, etcétera. Una enorme masa de la población que obviamente gana un salario que no da para vivir mínimamente, ni siquiera para pagar un alquiler realmente. Obviamente esto tampoco estuvo presente en la campaña electoral y esto tampoco va a estar presente en el próximo gobierno. Hay una política de Estado en cuanto a mantener salarios bajos. Y es más, cuando se habla de la famosa productividad, que es una de las preocupaciones que tiene el nuevo presidente, Yamandu Orsi, según ha manifestado, por ejemplo, ante el cierre de empresas que se ha dado en estos días, el objetivo de aumentar la productividad del trabajo es un eufemismo para decir aumentar los niveles de explotación. Por lo tanto, la política va a seguir siendo de mantener salarios miserables, va a aumentar aún más otras cuestiones que tienen que ver con la flexibilización laboral. Si ya hoy en día los trabajadores de nuestro país, de los sectores más explotados, se ven obligados a trabajar en condiciones extremadamente precarias, con cambios de horarios constantes, donde no se les pagan los libres, donde se les obliga a trabajar más allá de su horario, donde se hacen horas extras que ni siquiera se pagan, una realidad que vive constantemente la clase trabajadora de nuestro país y que por supuesto, ¿no?, los burócratas de PIT-CNT y de los grandes sindicatos ni se enteran. Si esa es la situación actual, el aumentar la productividad lo único que implica es aumentar aún más esos niveles de explotación, esa precariedad laboral, ese sometimiento a la clase trabajadora en nuestro país, sobre todo los sectores más jóvenes, a condiciones de trabajo cada vez peores. Por supuesto que esto tiene una contracara. La pobreza de la clase trabajadora, la superexplotación de la clase trabajadora,
tienen a contracara con el enriquecimiento de los capitalistas, obviamente. Son muy conocidos los datos a nivel internacional de la concentración de la riqueza, y los hemos mencionado en audiciones anteriores, acerca de cómo los grandes burgueses, dueños de los medios de producción, de las grandes empresas, acumulan la riqueza a nivel mundial. Pero es difícil encontrar datos, estudios acerca del Uruguay, porque justamente existe un amplio consenso político que va obviamente desde el Frente Amplio en su totalidad hasta los partidos tradicionales, en proteger a estos sectores, incluso protegerlos desde el punto de vista de la imagen que transmiten ante la opinión pública, protegiéndolos de cualquier tipo de enojo, de descontento a nivel social. Sin embargo, bueno, como les decía, el año pasado, a fines del año pasado, se publica un estudio, en particular se publica en La Diaria, donde se aborda la situación de la concentración de la riqueza en el Uruguay. Y hay una comparación interesante, porque por un lado se habla de la comparación del ingreso, donde el estudio, que es hecho por la UDELAR, habla de que el 1% más rico acumula el 15% del ingreso, mientras que el 99% restante acumula un 85% del ingreso, lo cual ya de por sí es una enorme concentración del ingreso. Pero el propio estudio aclara, ojo con concentrarse en el ingreso, porque esto habla del ingreso declarado, básicamente a nivel de lo que se tributa por IRPF. El tema es que las personas que tienen grandes patrimonios, que tienen grandes capitales, utilizan todo tipo de recursos que les genera el Estado para no tributar, para no declarar los ingresos, o si los declaran no tener que pagar sobre ellos. El IRPF es un impuesto al salario, no es un impuesto al capital. Por lo tanto, cuando se analiza la concentración del ingreso que existe, se puede perder de vista y se pierde de vista la realidad de lo que es realmente la concentración de la propiedad y la concentración de la riqueza en nuestro país. Por eso el estudio analiza también lo que tiene que ver con la concentración del patrimonio, la propiedad de tierras, de empresas o propiedades, y en este caso, cuando analiza eso, encuentra que el 1% más rico de nuestro país acumula el 40% del patrimonio, mientras que el resto se distribuye entre ese 99% restante que somos el conjunto del resto de la población. Obviamente que toda la estructura del Estado, todo el accionar del Estado, sea quien sea el partido político que gobierne, sea la actual coalición o el nuevo gobierno Frente Amplista, está diseñado para mantener y profundizar exactamente esto: la propiedad de la riqueza en manos de un grupo extremadamente pequeño de grandes parásitos burgueses que someten al resto de la población de nuestro país a niveles de explotación cada vez crecientes y a condiciones de vida cada vez más paupérrimas. La manera en la cual estos sectores de la gran burguesía, de la oligarquía de nuestro país, controlan el gobierno son las más diversas, pero sobre todo en el hecho de que quienes administran el Estado burgués responden directamente a ellos. En algunos casos vienen de familias de grandes oligarcas, como el actual presidente, pero también en algunos de ellos sectores, sobre todo en el nuevo gobierno que va a asumir, cosa en la cual nos vamos a detener en el próximo programa, está formado por pequeños burgueses, aspirantes eternos a ser grandes burgueses, profesionales, burócratas sindicales de carrera, que en busca de mantener sus privilegios aseguran el mantenimiento de esta estructura social. En estos días, un ejemplo claro de cómo están hermanados, más allá de las banderas políticas que levanten estos sectores sociales, se da con la situación que se dio con la bancarrota de Conexión Ganadera, que era un fondo de inversiones en el agro, ¿no? Uno de los tantos sectores, de las tantas empresas donde se dedican a la especulación con el ganado, que da como uno de los
de las consecuencias que da es el aumento de los precios de la carne para el consumo popular, por ejemplo. Pero como decíamos, ante la situación de bancarrota empezaron a saltar varios inversores, es decir, varios burgueses medianos y pequeños que invierten en la especulación, como decíamos, con la carne, con el precio de la carne. Y entre ellos, en la misma empresa se encuentra Isaac Alfie, del Partido Colorado, y Daniel Martínez, es candidato a la presidencia del Frente Amplio. Si se quiere, un mejor ejemplo de cómo están hermanados totalmente en sus intereses de clase todos los sectores que ocupan el gobierno, ya sean colorados, blancos, frente amplistas, bueno, es difícil encontrar uno mejor tal vez que este. Como decíamos entonces, todas las cifras, todos los análisis que se puedan hacer, aunque sean más superficiales, más profundos, van a mostrar constantemente que todo el aparato político está diseñado para mantener los privilegios de un puñado cada vez más pequeño de parásitos capitalistas y la contracara de esto es la explotación cada vez más cruda, más brutal de la clase trabajadora de nuestro país, que se ve sometida a condiciones de vida cada vez peores. En la próxima audición vamos a hablar acerca del nuevo gobierno que asume, ya anunciados todos los nuevos ministros, jerarcas, etcétera, ya conformado el Parlamento, y vamos a analizar qué se puede esperar de un nuevo gobierno que va a defender, como todos, la defensa de los intereses de la gran burguesía en contra de los intereses populares. Pero eso será en la próxima. Por ahora esto es todo. Muchas gracias.